En entrevista para las audiencias de Radio Educación, el maestro Hernán Molina analiza los 100 días de gobierno de Joe Biden, 3 meses en los que el mandatario estadounidense ha tenido que hacer frente a varias crisis económica, migratoria y de violencia por armas de fuego, todo ello en medio de la pandemia marcada en esta fase por un exitoso proceso de vacunación. Eso es uno de los grandes logros de su administración, que es obviamente incipiente. Marca un contraste muy grande con el presidente Trump, con la administración del presidente Trump, que dejó la vacuna ya desarrollada, pero sin un plan de implementación, que obviamente tener una vacuna y no tener un plan para inyectarla en los brazos de los americanos era una gran falta. El presidente obviamente también con eso logró demostrar una vez más la falacia de la propuesta de la campaña de Trump y de Trump mismo, de los dichos de Trump, de que Biden era un presidente sin estamina, sin energía, sin planes, y bueno, obviamente el presidente Biden ha demostrado todo lo contrario y los americanos aprueban en un 73% el manejo del programa de vacunación aquí en Estados Unidos. Hernán, el otro gran reto que tiene Biden es el de la economía. Ha presentado un ambicioso plan, sin embargo, el tema de los impuestos parece estar en el centro del debate. Sí, y esto no solo es un plan económico, es un plan realmente de reenvisionar Estados Unidos. Es un plan que no es nuevo en el sentido de que tanto el expresidente Lyndon Johnson en la época de los 60, como también en la década del 30 y 40, Franklin Delano Roosevelt con el nuevo acuerdo, el New Deal, habían propuesto, que es maximizar el rol del Estado como motor vigorizante de la economía, como responsable de la ascendencia social de la clase trabajadora, la clase media y media alta. El presidente obviamente presentó un plan altamente demócrata, socialdemócrata, que se choca con la visión de los republicanos, que es el rol del Estado siendo menor, un gobierno chico y bajar impuestos y cobrar impuestos. La pregunta aquí, hoy en la sociedad, el debate aquí hoy en la sociedad es cuántos impuestos tienen que pagar los más ricos, que después de la reforma tributaria de Trump en el 2017, sin ningún voto demócrata y con solo los votos republicanos, lograron bajarle los impuestos a las corporaciones y a los más ricos, que hoy proporcionalmente pagan mucho menos que un trabajador en Estados Unidos. Y ese es un debate sobre el aspecto más moral de la economía. ¿Es aceptable que una persona que trabaja 40 horas por semana viva en la pobreza en el país más rico del mundo? Y en los ojos de los americanos hay una inclinación a creer que sí, que los más ricos tienen que pagar, y yo creo que ahí va a estar el problema de los republicanos. Así todo, porque los demócratas solo tienen 50 votos en el Senado, y hay al menos dos senadores demócratas que son de estados como Joe Manchin en West Virginia y Kristen Sinema en Arizona, estados que no son necesariamente demócratas, pero son de centro, diría yo hoy, moderados, ya han indicado que no están dispuestos a ir, caminar, a apoyar esta propuesta que es muy ambiciosa y cara, porque obviamente tienen que responder a un electorado que en un momento les puede dar la espalda y perder sus asientos en el Senado. Así que es una propuesta muy ambiciosa con muchos riesgos para los demócratas también y para el presidente Biden si quiere mantener el control del Congreso y la gobernabilidad, ¿no? Hernán, Biden inició su mandato con una crisis migratoria. ¿Cómo evalúas la política de esta administración en la materia? Una muy buena pregunta. En la sociedad, en la opinión pública, el presidente tiene una valoración mala. Alrededor del 40% piensa que está haciendo un buen trabajo, lo que significa que más del 50% piensa que en este tema el presidente ha fallado. Hay aspectos positivos en el sentido de que los niños que estaban en jaulas hoy están siendo contenidos, niños que vienen a reencontrarse o reunificarse con sus familias, que ya están viviendo aquí en Estados Unidos, ya sea cualquier ingrediente que lo considere familia, un tío, un hermano o los propios padres. Y así todo, al presidente le ha costado tener un mensaje claro, y después, bueno, las propuestas que están dentro del Partido Demócrata
dentro del Congreso del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes fueron aprobadas, pero de vuelta se chocan con esta mayoría tan escueta que tienen los demócratas, para lo cual, para llegar a aprobar, van a necesitar al menos 10 votos republicanos. Hoy por hoy hay mucha conversación de qué es lo que se puede hacer, pero mucho más acotado sería una victoria si es que piensan llegar a algo, porque el paso a la ciudadanía de los 11 millones y medio de indocumentados que están viviendo aquí en Estados Unidos es algo que todavía está, creo que, distante de ser, pero sí podría haber una solución para los niños que fueron traídos aquí por sus padres en forma indocumentada cuando eran bebés y hoy ya son grandes, son adultos y todavía viven un poco en las sombras. Eso podría solucionarse. O sea que habría una solución, pero no sería esa solución integral que quieren los demócratas. Pero bueno, hay algunos que dicen mejor algo que nada, ¿no? Hernán, otra crisis que está enfrentando este gobierno es el de la violencia con armas de fuego. Biden presentó un plan, pero para muchos parece limitado ante un problema que hasta ahora ningún mandatario ha podido frenar. El tema de las armas es, como decía un profesor de mi máster, un profesor de ciencias políticas, es un tema que divide a la sociedad, y este es sin duda un tema que divide a la sociedad, donde cualquier solución va a venir con negociaciones que van a hacer un delivery, van a arrojar una respuesta o una solución que no va a satisfacer a nadie, pero que va a por ahí a cerrar un poco este agujero que tenemos en lo que es el control de armas, por el cual tantas personas tienen acceso a las armas y tantas personas que no tendrían que tener acceso a las armas. El presidente Biden no escapa a las realidades de otros presidentes y de otros políticos que han querido solucionar, y de vuelta el problema para los demócratas en aprobar legislación que sea más contundente es la falta de una mayoría ostensible en el Senado y una mayoría que es totalmente escueta de 50-50 y rompen esa mayoría, ese empate con el voto de la vicepresidenta. Y ahí está la realidad del país, un país dividido, un país polarizado, por el cual cualquier clase de solución siempre va a ser una solución a medias. Hernán, un cambio radical respecto a Trump ha sido en materia de política exterior. Totalmente. Biden ha demostrado una vez más, este es otro de los aspectos que lo muestran como un demócrata 100% en el escenario mundial, volver a Occidente, volver a ser un socio responsable, coherente, consistente, volver a las Naciones Unidas en el tema del COVID, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, volver a tener un pacto con Occidente, con el tema de Irán, con el tema de China, con el tema de Rusia, y terminar con esta América primero, este aislamiento que nos ha llevado Trump de cerrarnos al mundo en un mundo que está globalizado, nos guste o no. Entonces yo creo que desde ese punto, con todo lo que se pueda criticar y lo que nos pueda gustar o no de la política de Biden está siendo consistente. Es la misma política de una manera u otra de Obama, de Clinton, hasta FDR, de Roosevelt, o sea, y Truman, o sea, esto es la vieja política de Estados Unidos que vuelve a ser la política de Estado de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de Biden? ¿Consideras que seguirá con este ritmo de reformas? Sí, totalmente. Él sabe que tiene un tiempo limitado porque las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina. En noviembre de 2022 se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Es probable, en base a la tradición o lo que ha pasado en otras elecciones, que el gobierno, el partido que tiene la Casa Blanca y la mayoría en la Cámara de Representantes pierda la mayoría en la Cámara de Representantes y va a tener que gobernar con un gobierno aún más dividido, porque a pesar de que tiene esa mayoría tan escueta en el Senado, es escueta esa mayoría, lo que le hace muchísimo más difícil el pase de los proyectos de él que él apoya y envía, ¿no? Por eso es que Biden está tan decidido a mover todo lo que pueda y lo más grande que pueda, a hacerlo ahora y no esperar más tiempo, porque después se acercan las elecciones muchos y ya después
muchos de los posibles votos se pueden llegar a liquidar, y en muchos de los que hoy son parte de la mayoría, y como la mayoría en la Cámara de Representantes también es cueta, les puede pasar algo, ¿no? Porque así es la vida, o pueden decidir no votar o retirarse y ya después perder esos asientos. Así que sí, Biden está presionado por el tiempo. Esta fue la voz del maestro Hernán Molina, analista político, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.